Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Bolivia Political Crossroads. Hoy es sábado 3 de octubre de 2020. Le damos la bienvenida nuevamente a un querido amigo, Pedro Cabrera, un verdadero experto en todo lo que es marketing, ¿no? Gracias por venir, Pedro. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Paul. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días también a ustedes y gracias por esta invitación y a ver qué sale de estas tres cabezas alocadas, ¿no? Con este tema de la política. A ver. Bueno, el tema principal, obviamente, de la campaña, estamos en los días cruciales, ¿no? De campaña, aunque no pareciera, algo que hablaste la anterior vez, Pedro, ¿hace cuántos meses sería? Como en marzo, febrero sería. Por lo menos. Sí. Me acuerdo que dijiste algo que era la peor campaña de la historia, globalmente, para todos los candidatos, que estaban haciendo pésimas campañas y lo más aburrido, etcétera. Entonces, abro la conversación preguntándote si ha cambiado algo o esta nueva campaña le quita el puesto. Bueno, la verdad, en aquella ocasión me equivoqué, porque yo dije que eran las peores, ahora son mucho peor todavía. Se ha quedado confirmado. Y mira, Paul y Ernesto, es algo que estoy observando, ya lo comenté en otras entrevistas, que creo que estamos asistiendo a la muerte de la política tradicional en Bolivia. Y entiéndase la muerte tradicional de la política al negociar frente al pueblo las cuotas de poder, lo que me parece que es una tremenda vergüenza, donde uno ve como ciudadano de que en el fondo no nos engañemos, nosotros no somos niños de pecho. La toma del poder no es porque esta gente quiere arreglar el país, es un tema de poder económico. Detrás de todos estos candidatos existe dinero por detrás y por delante. Claro. Entonces, ya negociar entre la cara de la gente, negociar con el otro con el otro, nunca había visto en los últimos 30 años tanta podredumbre, lo digo así, de que en el fondo esto parece que estás viendo un programa de televisión. Parece Juego de Tronos, parece House of Cards, inclusive, porque te están mostrando la bajeza de candidatos que hay hoy en día, y los pongo a todos en la misma balanza. Te está mostrando de que las promesas siguen sin cumplirse, un gobierno de transición que subió a pacificar el país, que lo logró temporariamente, porque ya en este momento aparece un cretino como Andrónico diciendo que si no ganan las elecciones se va a armar un despelote. Y lo otro, no hay que perder de vista que el gobierno de transición subió para organizar las elecciones. Y lo último que hizo fue organizarlas. Y lo último que hizo también fue cumplir la palabra, porque la presidenta se candidatea y después se baja. Oigan, esto no es joda. Por eso digo de que es la última tomada de pelo histórica que le hacen a la política en Bolivia. Estoy seguro que las nuevas generaciones, a todos estos dinosaurios ya alocados y locos y dementes, los va a poner en su sitio en el 2025. Lamentablemente no antes. Bueno, es interesante esa idea, pero ¿qué se necesitaría? Y pregunto si sería posible, porque entrar a la política no es cosa fácil, ganarse un espacio. ¿Qué se necesita? Porque hablas de gente joven, yo te he visto en tus posts a veces hablar de que se necesita la nueva generación, gente joven. Algunos dicen que es Camacho, pero mi opinión personal que él no cumple con ese perfil, digamos, porque si bien es más joven que los demás y no ha sido político, llegó por medio del comité cívico, que es otra entidad. El comité, si bien no es el gobierno, los que están adentro se maneja por intereses, ¿no? Yo lo veo así. Y pues por otro lado, es una persona muy privilegiada en el sentido económico, ¿no? Que creo que hay muchos que no se relacionan ni se identifican con él, por ese lado. Entonces, Sí. y quizás la pregunta sea para los dos, para Ernesto y para Pedro, si realmente es posible ver ese cambio radical
Y dos, ¿qué se necesitaría para poder lanzarse? Mira, yo te voy a contestar muy breve para darle paso a Ernesto, una visión mucho más amplia, que es, no sé si ustedes han visto la película Hombres de Negro, que tiene un aparatito que lo colocan adelante de la gente, lo apretan y se olvidan todos, o sea, no vieron nada. Mira, Paul y Ernesto, yo creo que la gente se ha olvidado de lo que pasó con Camacho y Pumari. Yo lo viví muy de cerca, estaba muy cerca de Pumari en ese momento. Inclusive le comenté que no quería ya asesorarlo, prefería no asesorarlo, vi cosas que me parecían que se estaban distorsionando, y parece que nos olvidamos de que estos jóvenes tenían las mismas mañas que los viejos. Por eso se grabaron, Fernando del Rincón de héroe, en una semana pasó a ser el villano, porque con CNN no va a jugar lo mismo que con Unitel, disculpame, ni con la Red 1, ni con ATV. CNN. Entonces, yo veo que los jóvenes que van a incorporarse a la política no son estos, no es ni Pumari ni Camacho. Y es un fenómeno natural, porque todos los dinosaurios que hay ahora alguna vez fueron jóvenes. Entonces, este va a ser un fenómeno bien curioso, porque en esta elección, que va a ser una elección torcida, digo torcida porque está mal hecha la base, es todo muy hipócrita realmente. Va a salir un gobierno que no sé cuánto va a durar, te soy franco. Para mí la posición ideal es anular estas elecciones, o sea, postergarlas, sumarlas a las nacionales y que digan, señores, se abre la puerta a nuevos candidatos y a nuevos partidos. Y te aseguro que van a aparecer 2 o 3 jóvenes o mujeres mostrando de que hay un nuevo estilo de país. Y lo otro que es muy importante, y va a ser un tema que estoy seguro que Ernesto lo va a tocar mucho más en detalle porque no soy un especialista, este país tiene un pequeño problema, que no tiene dinero, y no lo va a tener. El gobierno que venga no tiene dinero, y aquí Bolivia solo puede surgir con dinero. Todo lo demás se remedia de distintas formas, y no hay ningún candidato que haya escuchado que aparte de sus planes fueron escritos antes del COVID los planes económicos. Todos hablan del litio como si fuera, el litio es una huevada, porque el litio no es el litio. Hay un subproducto que es mucho más interesante que el litio, lo otro es un negocio a mediano y largo plazo. O sea, si nosotros en 6 meses, después de las elecciones, este país no se endeuda y consigue dinero, te cuento que vamos a pasar las de terror. Ernesto, todo tuyo. No, pero es que es injusta la pregunta, porque yo creo que es una pregunta muy complicada. Voy a empezar por un camino un poco aburrido, y espero no ser muy aburrido, porque a veces los recuerdos son así. Hace unos días atrás, no sé si ustedes vieron, se hizo una entrevista a Gloria Ardaya, que apareció bastante en las redes. Gloria Ardaya era la única sobreviviente de la matanza del 15 de enero de 1981 en la calle Harrington de La Paz, de los miristas que murieron. Todos murieron menos Gloria. Y a partir de ahí, Gloria tuvo una vida, digamos, muy oculta, porque no salió nunca más a la palestra y estudió mucho, ¿no? Y sé que tiene un doctorado en ciencias políticas en Francia, etc. Y le hicieron una entrevista. Ella es además, y me interesa mucho decirlo así, por eso la cito a ella, además, ella es de Santa Cruz, ¿no? Ella es nacida en Santa Cruz, pero por hechos de la política ha vivido en La Paz toda su vida. Es natural lo que ha hecho ella, ¿no? Entonces, le hacen una pregunta porque hablaban sobre este mismo tema, las nuevas generaciones, bla, y hablaban sobre las nuevas generaciones en relación con Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué no hay una nueva generación cruceña? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y ella respondía la cosa con absoluta claridad, porque me parece que esa es la respuesta más correcta. Esto no es mi respuesta, es la de ella, un poco adornadita, digamos, ¿no? Con salsa machicao, pero es su respuesta y yo concuerdo con eso. Ella dice, la política no se estudia en las universidades. No el que lee libros de política, en fin, puede ser profesor en ciencias políticas, pero eso no te hace político, pues, ¿no? La política, ella dice, se aprende haciendo. Y hay el hacer como cualquier cosa, ¿no? Y ustedes dos saben exactamente de lo que hablo cuando hablo de hacer, ¿no? Ambos son exponentes de hacer algo en cuyo campo ustedes dos se han vuelto unos verdaderos profesionales
además de haber estudiado, la práctica los ha hecho unos descollantes seres humanos en lo que han emprendido. Y la política es exactamente eso, ¿no? Tú puedes estudiar ciencias políticas y no tener idea de cómo arreglártelas en un partido político, pero también puedes estudiar ciencias políticas y si haces política vas a ser un buen político. Pero lo esencial no es estudiarlo, es hacerlo. Ahora, aquí viene una cosa, ¿no? Que también todos entendemos, ¿no? Si tu papá ha sido carpintero, es mucho más fácil que tú seas carpintero y exitoso carpintero porque has mamado la carpintería desde que tenías 8 años, has mirado cómo se hacen los muebles y tú harás una gran mueblería cuando seas grande, ¿no? Y la política va por ahí también, no solamente de papá, que además muchas veces es de papá y no solo en Bolivia. Lo sabemos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, la familia Kennedy, desde que hay el viejo Kennedy, toditos se han dedicado a la familia, menos, no todos, pero el clan Kennedy es parte de esa tradición política, ¿no? En la Argentina un poco de lo mismo, ¿no? Hay familias que se han dedicado a la política y es parte del patrimonio familiar. Y en Bolivia también. Y en Bolivia también es lo mismo, ¿no? Porque así son las sociedades, ¿no? Entonces, pero en Bolivia, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una disrupción de este proceso. La cultura política en Bolivia ha sido patrimonio de un grupo de familias, lo pondremos, no de regiones, de familias, que han sido yo creo que la primera expresión regional en política en Bolivia es Cochabamba, porque la mayor parte de los presidentes de Bolivia han sido cochabambinos. Los políticos más descollantes de Bolivia han sido cochabambinos, no han sido paceños. Han habido unos cuantos paceños, pero el sello de la política boliviana, yo creo que lo han marcado los cochabambinos. Pero otra vez, hay pues una tradición y hay un linaje de políticos en Bolivia que han desaparecido. Han desaparecido porque han emergido las fuerzas indígenas que no tienen tradición política, que emergen simultáneamente, algunos con Evo Morales, ¿no? Porque esto viene desde el 92, la Marcha por la Vida, pero se vuelven poder con Evo Morales y ha emergido una región que es Santa Cruz, nueva en política, totalmente nueva. Se ha estrenado en la política. Su grupo dirigente o su clase dirigente no es de linaje político, es de cualquier cosa menos de eso. Entonces, no, estos dos grupos que han emergido a la política no entienden la política. Se aprende, están aprendiendo, pero como lo dices tú, Pedro, ¿no? Son tan burdos, ¿no? Porque la política es intereses en todo el mundo. No es diferente en la China, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina. No es diferente. Pero los que tienen linaje político son más elegantes hasta para lo que tú dices, ¿no? Hay un lenguaje, hay una forma, hay un momento para hacerlo. Quien no tiene ese linaje empieza a hacer negocios de la política de la manera más burda y como tan claramente lo has descrito y no intentaré hacerlo yo porque tú lo has hecho muy bien, Pedro. Es pues asqueroso eso, ¿no? Cuando ves esa falta de pulcritud, realmente es gente que no sabe, pues, ¿no? Entonces, en este momento Bolivia está transitando por el camino de dos grupos poderosos que se han hecho de la política, del protagonismo político, que tienen la fuerza política en Bolivia, pero no tienen la tradición política. El grupo que tuvo el linaje político ha muerto en Bolivia. Hay unos cuantos vestigios de eso todavía vivos, pero no son tampoco de los principales, ¿no? Carlos Mesa, más o menos, que no es un político de siempre. Acuérdense que Carlos Mesa emerge a la arena política como un renegado de los políticos, un antipolítico, y sigue siéndolo. Carlos Mesa sigue siendo un antipolítico, porque él ha visto que esa ha sido su fuente. Entonces, en realidad estamos hablando de eso, de una política emergente en Bolivia, donde tienen que haber jóvenes, y los hay, pues ahí están, ¿no? Porque sí, no será un chico de 20 años Camacho, pero sí es un hombre de 40 años y además nuevo en la política. En el MAS hay, pues, ¿no? No recuerdo su nombre porque es muy complicado, el nuevo dirigente del MAS en el Chapare. Andrónico, ¿no? Andrónico, que además tiene un nombre muy sui generis para la política, llamativo, se lo vende fácil porque es raro, pues, ¿no? Él también es muy nuevo, entonces son jóvenes, claro que son jóvenes, pero otra vez, de unas culturas políticas demasiado nuevas, ¿no? De una cultura política que todavía no ha echado raíces en Bolivia, y es como el vino, le falta tiempo, pues, ¿no? Y vas a ver este transcurso de los próximos 10, 15 años va a ser
que estos grupos que se están haciendo de Bolivia y van a dirigir Bolivia durante muchos años más, porque ya no volverá la antigua camada política que dirigió Bolivia de 1825 hasta el año 2005, eso ya no va a volver nunca, porque lo que decía Pedro, son pobres. O sea, la política también se maneja con los ricos, ¿no? Eso es en todas partes del mundo. Entonces, quienes tienen poder político tienen poder económico, y es Santa Cruz, lo tiene, y los cocaleros, pues, ¿no? Tú decías, Pedro, ¿y de qué viviremos? Yo te lo respondo. Yo sé de qué viviremos y no nos faltará mucho dinero. Pero claro, o sea, es que no es un secreto, ¿ves? Cuando lo manejas políticamente, eso no es no, es que, ¿qué proporción de la economía mundial vive de la pichicata? Ahora hablando en serio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy grande, pues, muy grande. ¿Qué proporción de la economía mundial vive del tráfico de armas? ¿Cuántas empresas del tamaño del planeta viven del tráfico de armas? Y viven de eso, ¿no? Pero no salen, pues, a hacer negocios asquerosos frente a la televisión. Son gentes educadas en las mejores universidades del mundo que tienen la sofisticación suficiente como para también mostrarse ante la humanidad como empresarios y los otros como políticos. Entonces, estamos en ese tránsito, estamos en la política de la barbarie. Bolivia ha retrocedido en política hasta épocas anteriores a la colonia. Cuando Bolivia ya se formó, ya había una Olañeta, por ejemplo, ¿no? Y el otro día en un chat me decían, el olañetismo, ¿cuándo se acabará? No, el olañetismo ha salvado a la humanidad de su extinción. Los olañetas son los negociadores políticos que con gran sofisticación no permiten que los trucutús de la política destrocen y acaben con el mundo. Yalta ha sido el darse la mano entre personajes absolutamente dispares y sociedades enemigas. Ahí estaba Roosevelt, ahí estaba Stalin, ¿no? Dándose la mano y abrazándose, porque eso es el olañetismo, pues, ¿no? Pero ahí hay sofisticación política, hay atención. Muy lejos del acuerdo que llegaron entre Copa y Áñez. Claro, o sea, claro, pero esos son los bárbaros aprendiendo a hacer política, digamos, ¿no? Porque son los bárbaros, ¿no? Pero entendieron que no podían matarse entre ellos también, ¿no? Entonces entendieron que tenía que haber algún arreglo, lo hubo, pero mira dónde llegas, ¿no? Todavía estamos lejos de tener una sociedad civilizada democráticamente. La señora Copa, al día siguiente de eso ya has visto, ahora sigue siendo la de siempre, pero a lo que voy es, se va configurando una Bolivia diferente y va a tomar tiempo. Que hay jóvenes, ahí has mencionado una tercera joven. La señora Copa es una lideresa joven de este país, pero formada en una escuela que todavía necesita remozarse. Eso es lo que yo pienso que va a pasar aquí. Ya hay jóvenes haciendo política en ambos bandos, pero todavía muy primitivos para gobernar un país. Esa es mi opinión. Y respecto a la economía, no, aquí hay nomás economía, no se preocupe. Yo he visto peores momentos en Bolivia y sobrevive este país. Tiene cómo. Gracias, Ernesto. Excelente análisis. La siguiente pregunta le hago a Pedro, porque hablamos de esto la semana pasada, del debate que va a haber mañana, ¿no? Y hasta la semana pasada, cuando hablamos Ernesto y yo sobre este tema, no se sabía todavía si Arce iba a participar o no, y salió que sí iba a participar. Cuando hablamos de estrategias, Pedro, ¿cómo puede haber ganadores y perdedores en utilizar el debate como una herramienta, pues, para mejorar su imagen de uno o desprestigiar a otros? ¿O ha sido una decisión inteligente de Arce aunque sea con excusa tonta, ya no participar? Porque dice que se cruzaron las agendas y no sé qué. ¿Me entiendes? O sea... Sí. Bien, bueno, primero creo que ya en la Red 1 coordinó con Arce, va a participar. Por si acaso ya están las redes, el comentario de que va a participar, por un lado. ¿Pero es otro debate o no, Pedro? Mira, yo sé que es un debate presidencial. Yo estoy invitado en el PAT a ir de analista. Me voy a ir a divertir un rato, porque nunca he sido analista político, así que van a escuchar barbaridades. Pero mira cómo lo veo, Paul y Ernesto. Esto hace unos años atrás
Si bien, como comentaba Ernesto, y coincido, la política no la aprendes a través de los libros, sí aprendes la historia de la política, pero es haciendo, ¿no? Eh, los debates posiblemente sean para la gente que le gustan los debates. Yo estoy seguro que mientras esté el debate en televisión va a haber un montón de gente viendo películas de karate o películas chinas, porque esto de la política le interesa a los que están metidos en política. Yo lo llamo el pedo político, discúlpenme, pero así, voy a ver si me sale bien la cámara. Mira, esto es la masa votante, esta es la masa votante, y este es el pedo político. Estos que están acá son los que hablamos, armamos quilombo, pero estos siguen en su mundo. Pero si te preguntan, no sé por quién voy a votar o por quién voto. Entonces, ¿a dónde voy? Hace unos años atrás, mucho antes de que suba Evo Morales, me acuerdo que había una frase en los debates. Por ejemplo, yo me perdí 2 o 3 debates y me acuerdo que al otro día era, ¿y qué tal? ¿Se sacaron la mierda? Porque ese era el tema. ¿Se sacaron la mierda? ¿No se pelearon? Y fíjate lo que acaba de pasar con el debate de Trump, que se vio más su lado grosero que las propuestas. Entonces, yo creo que la gente está esperando que se saquen la mugre, que sea una batalla campal, porque lastimosamente tenemos una filosofía política de Tinku, ¿no? Que es hasta que muera uno, que se agarran a manazos hasta que muera uno. Y me parece que vamos a asistir, mira, lo pongo de esta forma. Todos estos candidatos tienen problemas, o sea, tienen problemas por detrás. Yo soy directo, una persona como Arce, que después de 14 años de bonanza, viene a decir que manejó bien el país, y lo que encontramos nosotros, o sea, no debería postular, vamos a empezar por ahí, no debería debatir. Mesa de Economía debe saber tanto como yo sé de Windsor, y Camacho también, de Economía, debe conocer tanto como yo sé de Agronomía. Me parece que, y digo economía porque creo que es el tema principal, si bien Ernesto, y creo que la vez pasada lo hablamos. Mira, yo no puedo citar fuentes, así como eso han hecho los periodistas, no puedo citar fuentes, pero sí, yo he escuchado hasta de ministros, Pedro, el gobierno que suba tiene que hablar con los narcotraficantes, o sea, es imposible viabilizar este país sin la pichicata. Triste, pero es una realidad, ¿no? Como hay otros países que también tienen su estigma. A mí me parece que este debate va a ser entre la gente que ya sabe por quién votar y está esperando que su candidato le saque la mura al otro. Te aseguro que los indecisos, y que yo no los llamaría indecisos, mira, ahí tengo una posición, y no sé, Ernesto, qué opinás. Yo creo que no son indecisos, tienen vergüenza de decir por quién van a votar. Porque, a ver, el que es camachista te lo grita en la cara. El que es por Mesa te lo grita en la cara. ¿Quién es el único que tendría de vergüenza decirte, mira, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo que regresen los que me echaron una patada? Sí, yo creo que ahí hay una cifra oculta que nos puede llegar a matar a todos, ¿no? Pero a mí me parece, Paul, que el debate, y lo voy a vivir, por suerte lo voy a tener en vivo, es una pelea cerrada. Ya quien lo ve, otra vez, quien lo ve está esperando que su candidato le saque la mugre al otro. No creo que estén atentos. En resumen, no crees que influya en cifras o porcentajes. No. Bueno, sí, influye, ratifica el voto de quienes ya saben por quién van a votar. Pero que me diga, ¿va a influir un 1%? No, Nica. O sea, no. Ya te digo, mira, si no me invitaran, te juro que yo no me enteraba del debate. O sea, si no me invitan, estaría, no sé, laburando, escuchando música o algo. Imagínate quienes están más desinformados. Así que, ¿qué opinas, Ernesto? A ver, vamos. Es que es cierto. Yo coincido en que el debate no va a incidir mucho en la votación. En mis tiempos de politólogo, cuando estudiaba en Estados Unidos, se medía este punto que tú dices, ¿no? Se medía en qué medida, en qué porcentaje afectaba el debate en la votación final. Mira, no me acuerdo con claridad porque mis cursos eran de demasiados años, pero en general lo que tú veías, inclusive en Estados Unidos, es que es esa tesis, ¿no? De que la gente ratifique a su voto, digamos, ¿no? Hay unos indecisos
que podrían, los independientes se llaman en Estados Unidos, ¿no? Que podrían cambiar su voto, su intención de voto el día del debate porque escucharon algo nuevo. Pero ahora, en este siglo XXI, yo estudié esa materia el año 1975 a 79. La gente era menos empapada, porque aunque no seas del pedo político, ¿no? Hoy día te enteras del pedo porque lo hueles. O sea, la política está en las redes sociales, en Twitter. Mira, te sientas en el auto, sale la política. Mira, no, la política está por todo lado, ¿no? Entonces, el año 1976, que hubo una campaña ahí, realmente en Estados Unidos tenías que ser un tipo muy avesado para leer todos los días el New York Times, porque además hay una cosa, y eso sabe Paul. Bueno, no sé Paul porque es muy menor, pero en esa época los periódicos de las ciudades que no eran las grandes ignoraban también la política. Yo estudiaba en un pueblo que se llama Fulton, no sé, obviamente no han escuchado de ese pueblo, Fulton, Missouri, ¿no? Fulton, Missouri solamente se lo conoce porque un día fue a hablar Winston Churchill y dio el discurso del Iron Curtain, de la cortina de hierro. Y lo dio porque Truman era presidente de Estados Unidos y lo invitó a Churchill y lo llevó a su estado, que era ese estado, que era Missouri, ¿no? Pero a lo que voy es, la gente se enteraba de la política, gente muy culta, muy letrada, andaba leyendo los periódicos importantes y mirando las cadenas que decían cadenas nacionales en la noche. El resto de la gente realmente hacía lo que tú dices, Pedro. O sea, se iban a su casa y se olvidan del asunto. Pero hoy día la gente está más enterada. Entonces, todos saben que Camacho, o no sé si saben de verdad, pero piensan lo que su criterio de Camacho está hecho, digamos, ¿no? Que es racista, que es anticolla, que es muy macho, pero tampoco es para gobernar, no llevemos tan lejos el machismo, digamos, ¿no? Y saben lo mismo, saben pues de lo que tú has dicho del candidato del MAS, saben también, pues, ¿no? Saben que maneja economía, que tiene la economía del intelecto, pero que es un ladrón porque han hecho barbaridades, han construido la casa el museo y en la casa del pueblo y han hecho barbaridades. Todo el mundo, el que más y el que menos en Bolivia está enterado porque sabe eso. Entonces, realmente, ¿qué novedad va a haber en el debate? Tendrían que decir, tendrían que decir cuál es su plan de gobierno. El problema de decir cuál es su plan de gobierno es que ellos mismos no saben cuál es su plan de gobierno. Entonces, ¿qué nos van a decir ahí, digamos, ¿no es cierto? No. Salvo Tuto tiene su plan. El Tuto sabe porque el Tuto nació con un plan de gobierno, él anda hablando todo el día de un plan de gobierno y nadie lo escucha, ¿no? Entonces, muy frustrante la situación del Tuto. Entonces el tema es que la gente en general, y yo coincido 100% con eso, con Pedro, ya sabe lo que va a votar. Y los que se ocultan, yo creo que estás con una perspectiva detectivesca aguzada, porque se ocultan los masistas, porque es vergüenza, pues, de eso, digamos, ¿no? Entonces, fuera de esa vergüenza, yo no sé, ahorita en Santa Cruz votar por el señor Camacho no es ninguna vergüenza, el que aquí sacan pecho. Más bien yo dudo que algunos de los que sacan pecho voten por él, porque va a llegar el momento, van a que decidir y por ahí votan nomás así por Carlos Mesa, ¿no? Pero eso no es una vergüenza. Votar, lo que sí podría ser vergüenza en Santa Cruz, pero en menor medida, es votar por Mesa, ¿no? Tener tu cerebro bien puesto y decir, bueno, lo que más me conviene a mí, lo que dice el Carlos Valverde, ¿no? Es votar por Mesa porque eso significa algo más de claridad y tranquilidad en Bolivia. Yo creo que ahí hay un voto oculto en ciertos sectores de Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, de que quienes van a votar por Mesa no te lo van a decir porque no les conviene, porque ese rato les va a decir colla, andinocentrista, y ahí muere el tipo, ¿no? Entonces, el voto oculto está entre los masistas y entre el Mesa, yo creo. Sí, eso me puede. Pero más los masistas, porque es una vergüenza. ¿Cómo vas a explicar que vas a votar por el MAS? Claro. Sí, te cuento que yo he escuchado gente que aquí me ha dicho, mira, la vez pasada yo voté por Mesa, porque bueno, era el voto útil. No, pero esta vez, ¿qué miércoles? Pienso votar por Camacho, o sea, ya esto es una joda, o sea, por eso yo siento de que se ha perdido el concepto de guiar el país. Estamos en una pelea callejera, esto es una pelea callejera, de clanes, de pandillas, parece, pandillas masivas.
pero tengo esa sensación. Pero Pedro, a ver, a mí, yo te voy a decir, y te interrumpo por eso, para alimentar lo que vas a No, decir. vale. A ver, ¿qué ha pasado? Yo no quiero hablar de años, pero realmente el siglo pasado, un día me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo quería ser diputado, me mandaron a trabajar a Pando, porque mi familia, parte de mi familia viene de Pando. Yo llegué a Pando a hacer política con la mentalidad paseña, ¿no? Pues yo dije, ajá, aquí yo voy a ganar la campaña porque voy a explicar que el plan, digamos, ¿no? Pero después de 2 días en Pando, y me costó tiempo, 2 días, y yo me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo. En Cobija todo el mundo sabía por quién iba a votar. Mi trabajo era irrelevante porque no iba a convencer a nadie que no iba a votar por el MNR para que vote por el MNR, no iba a convencer a nadie. Y los que ya iban a votar, ¿para qué les iba a decir la propaganda? Bueno, ¿qué pasó? Yo le conté un día a Paola esto. El problema es que en los pueblos chicos, y yo conozco los pueblos del Oriente, y eso que soy paseño, no tanto los de La Paz, pero en el Oriente, la cosa es muy sencilla. En Cobija, por lo menos que yo he vivido ahí, ¿no? Si tú apellidas, voy a dar un ejemplo, ¿no? Si tú apellidas Justiniano, eras del MNR, porque los justinianos son enemigos de los villavicencios, y no son pues enemigos de mirarte feo, ¿no? Son enemigos de meter un par de plomazos, porque el abuelo lo mató al villavicencio, ahí empezó la pelea, digamos, ¿no? Entonces son enemigos de vida o muerte, claro, parece chistoso, pero es real, pues, ¿no? Entonces, no existe un villavicencio, un justiniano que pueda ser movimentista. No puede haber, ni lo puedes convencer ni a su nieto para que sea movimentista o vote por el MNR, porque es el linaje otra vez. Esos tipos llevan la enemistad hasta lo más profundo, pues con los villavicenses. Entonces, y así el pueblo estaba dividido en clanes. Eso que tú dices que es jocoso, pero es real, pues, ¿no? En clanes. Entonces, eran clanes familiares contra clanes familiares. Para ser claro, esa situación de los clanes en la política de los pueblos en Bolivia, que no se daba en las ciudades, ¿no? En las ciudades se daba lo que Pedro relata, lo que todos conocemos, pues, ¿no? En los pueblos era clan. El otro día le preguntaron este tema a Carlos Mesa y él respondió de esta manera, haciendo referencia al fenómeno. Él decía que la política en Bolivia no se regionalice, y no se convierta en una cuestión gremial. Y es exactamente lo que ha pasado. Exactamente, ¿no? Tú no vas a encontrar un ser humano que vote por Camacho en La Paz porque no, porque es un antipaseño, pues, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, ya dijimos antes, los camachistas tienen pisada fuerte porque es el voto regional por excelencia, digamos, ¿no? Entonces, se ha regionalizado el voto, ¿no? Y el voto del MAS es un voto étnico, ¿no? Es un voto que tiene otra raíz. Entonces, cuando tienes un voto que tiene una explicación regional a muerte, compromiso regional a muerte, y tienes un compromiso étnico cerrado, es difícil que en un debate lo convenzas al indeciso. O sea, ya no hay indecisos, pues, ¿no? Aquí tienes que, no sé, pues tendrás que ser un tarijeño que no es indígena para que seas indeciso, pero si vives en Santa Cruz, claro. Entonces, Ernesto, te hago una pregunta. A ver. Y, a ver, si uno analiza fríamente ese escenario, no existe una posibilidad de visión país, porque bien lo dijiste, yo lo he visto en el campo en los medios de difusión. Ningún diario cruceño triunfa en La Paz, ningún diario paceño triunfa en Santa Cruz, y he visto así cantidad de productos y servicios, pero bajo esa visión, y aunque suene esto medio terrorista, ¿es posible un país que funcione con dos extremos de visión? ¿No sería más interesante decir, señores, ustedes quédense con esta visión andina y de este lado nos quedamos con una visión, no sé si llamarla más progresista o distinta, porque cuando ves el mapa con los colores aparentemente de lo que va a votar la gente, el mapa está partido por la mitad. Y Mesa es como la cuña que está en el medio. O sea, no termina siendo ni de un lado ni del otro. ¿Qué opinás de eso? O sea, aunque suene medio terrorista, que este es un país viable, sabiendo que eso no va a cambiar a lo largo de generaciones. A ver, lo pondremos así. Si tú quisieras dividir a Bolivia, no tienes chance. O sea, no tienes chance de dividir a Bolivia, ahorita, digamos, ¿no? Seguramente si hubieras querido dividir a Bolivia, no sé, pues el año 1970,
tenías un poco más de chance, pero tampoco tenías chance, ¿sabes por qué? Porque no había nadie que vivía aquí. O sea, ¿cómo vas a dividir a un país donde no vive nadie, digamos? No, ¿quiénes se van? No se va nadie, pues, ¿no? Pero ahorita es muy difícil dividir a Bolivia porque, a ver, voy a volver a esta parte de la respuesta después. ¿Qué es, en mi opinión, lo que ha pasado en Bolivia? Hay dos países diferentes, no sé, yo no creo. O sea, a mí muy difícil me vas a convencer de eso porque no hay pues una Bolivia de derecha y una Bolivia de izquierda, digamos. Eso no es así. Hasta el día de hoy, el boliviano más rico que ha parido este país se llama Patiño, ¿no? Y ese era un tipo nacido en Cochabamba, claro, ¿no? El boliviano más rico en este momento es el dueño del Bolívar, pues, ¿no? Ya se me escapa su apellido, claro, no hay un boliviano más. ¿Ah? Claro, no es Jaure. Claure. Claro, no hay un boliviano más rico ni un... Ernesto, te interrumpo un segundo. Cuidado que yo no estaba hablando ni de izquierda ni de derecha. Estaba diciendo, yo lo veo como un empresario. Peor. Esto para mí es esto es como una empresa donde tenés los empleados que jalan para un lado y otra tropa de empleados que jalan para otro lado. Pero déjame terminar. Dale. Terminar. A ver, yo te voy a responder por mi poquísima experiencia de exposición a los medios de comunicación, y yo he visto cómo se manejaban en los años 70 los medios en Estados Unidos. En Estados Unidos había una hora de noticias de 5 a 6. De 5 a 5 y media, todos miraban el noticiero local, porque te interesa, pues, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en Fulton? Lo mataron, se asaltaron un banco, bla, bla. Y después veían las noticias nacionales, y esa era cadena, no sé, la cadena CBS, NBC, ese era Estados Unidos. Entonces, había un factor de unidad que lo promovían los medios de comunicación. No sé si eso era ley, no tengo idea de eso, si era legalmente hecho así o no, o era una cuestión de los medios, pero esa era la realidad. Hasta hoy en día los sigue medios eso, por cierto. ¿Qué? Hasta hoy en día sigue eso. Claro, sigue. De 5 a 6, claro. Sigue eso. En Bolivia, los medios han dividido a Bolivia. No sé por qué lo han hecho, no sé si eso les generaba más réditos, me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Pero han dividido a Bolivia. En Bolivia no ha habido, en la etapa de explosión de los medios, que viene desde los años 80, no se ha promovido la idea de generar noticias nacionales, ¿no? Se han generado las noticias del lugar. Y a pesar de que sobre todo, geográficamente Bolivia es mucho más chico que Estados Unidos. Claro, por eso te digo, es absurdo, pues, ¿no? Es ridículo, claro. ¿Cómo puedes tú producir? Pero esa nuestra mentalidad, noticias en Santa Cruz nacionales. No, es una contradicción, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Por eso es que las noticias de Santa Cruz también son cojas, ¿no? Porque la gente empieza a ver noticias policiales, entre comillas, cosas frívolas, ¿no es cierto? Pero están muy poco enterados de lo que ocurre en el país, muy poco enterados, es alarmante. No voy a dar ejemplos porque realmente me van a declarar persona no grata en el Urubó, ¿no? Pero claro, realmente es alarmante el grado de desconocimiento de lo que pasa en este país, en este departamento. Y ese es un problema no de los ciudadanos, porque los ciudadanos comen lo que vende el mercado. Si en el mercado no hay carne, no comen carne, pues, hermano. ¿De dónde vas a comer carne? ¿No ves? Claro. Entonces, aquí el mercado de la venta de los medios de comunicación no ha tenido la bondad de generar un país con una idea. No vende la noticia nacional del gobierno central. Vende la noticia local. En Santa Cruz vende la noticia 100%. Por eso la gente, si tú vas a enseñar, que a mí me ha pasado, si tú vas a enseñar en una universidad, a mí me ha ocurrido, ¿no? Y yo les decía, a ver, porque yo soy abogado, enseñaba materias relativas a la Constitución, y les decía, el Poder Ejecutivo, y los chicos no sabían lo que era el Poder Ejecutivo. Cero. Claro, cuando yo les forcé respuestas, me decían la alcaldía, por ejemplo, tal cual, ¿no? O la prefectura, sí, así, tal cual, ¿no? Y eso no es por culpa de los chicos, ni es culpa de sus papás. Es el sistema, pues, y los medios de comunicación tienen mucho que ver en todo esto, gigantesco, ¿no?
Los medios de comunicación en Bolivia han partido el país en dos, como dice Pablo, ¿no? Aquí está La Paz y aquí está Santa Cruz, y han generado una cultura, digamos, de comunicación, pero sobre todo de información, noticia. Entonces, eso ha generado, en mi opinión, la casi ruptura de Bolivia el año 2008-2009, que al final no se dio porque se impuso el Evo. El Evo es el que unificó a Bolivia, a la mala, claro, a la mala, ¿no? Y no unificó a Bolivia en torno a los mestizos, no unificó en torno a los que nosotros nos pensábamos que éramos los protagonistas de Bolivia, la clase media del occidente, digamos, ¿no? Porque esos siempre fueron los que abogaban por Bolivia. El Evo unificó Bolivia por un interés fundamental político. Él no podía ser responsable de que se parte en dos del país, no es tonto, ¿no? Y como ese era su plan, la unificó a través de los aymaras y de los quechuas. Y hoy día tienes un país, por eso le decía al empezar a Pedro, hoy día no lo vas a dividir a Bolivia. Hay demasiados aymaras y quechuas en Santa Cruz, en Trinidad, en Cobija, en Tarija, porque la división solo lo puede hacer la gente, entre comillas, blanca de Bolivia, que son, digamos, los blancos de Santa Cruz. Si sales a buscar blancos en Santa Cruz, te desafían con cuántos encuentros, digamos, ¿no? Esa es la dimensión del problema. Hoy día, esta clase que pretendió en su momento dividir a Bolivia es muy reducida, pues, y su capacidad de convocatoria es casi inexistente. Pero los medios están con deuda en Bolivia. Los medios de comunicación tienen una deuda bien grande en Bolivia y ellos han promovido esto, seguramente porque les generaba mucho dinero, pero han promovido una cosa que es mala para el país. Esto que ocurre en Bolivia no ocurre en ningún país. Yo he vivido en Lima 3 años de mi vida y las noticias en el Perú son peruanas, ¿no? Hay noticias locales en Arequipa, en Piura, en Cusco, claro que hay. Pero en general la noticia peruana y el actor de la noticia, que es el conductor de las noticias, todo el mundo los conoce, a los que hacen noticias y a los que opinan sobre la noticia. En Bolivia no. Pedro Cabrera es conocidísimo aquí en Santa Cruz, pero anda a preguntarles a los paseños si quién es Pedro, nadie sabe. Porque es no, tengo mi fanático. Seguro, pues, pero son mis parientes, pues, porque yo les informo. Pero yo creo que el problema es terrible y es ese, ¿no? Los medios de comunicación hacen maravillas en un país, ¿no? Y esto ha generado... Mira, tenés razón. La verdad nunca había escuchado un planteo así. Por eso espero que no haya sido confundido. Yo siempre digo, hablo de lo que veo. Y quizás lo que veo, lo que está ante mis ojos, ¿no? En algunos casos no saco muchas conclusiones, pero mira, sí, al haber estado involucrado en medios de difusión aquí y a nivel nacional, hay una óptica distinta. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que aquí en Santa Cruz tenés un caso bien extraño. Por ejemplo, si vos sos abogado, te conviene ver Gigavisión o algo, porque todas las noticias son juzgados, leyes, jueces, no sé cuánto. Si querés ver joda, hay 2 o 3 redes que todo el tiempo están de joda como si no pasara nada. Y ahora, mira, hay un hecho curioso, Ernesto, y te cuento que creo que un poco ha movido el tablero de esto que estás mencionando a nivel positivo. Antes yo te pregunto, ¿quién miraba el canal del Estado? Y ahora, desde que fue el gobierno de transición, que el canal del Estado pegó un giro nacional, aunque sí puede haber más incidencia de noticias de un lado que del otro, me parece que es el inicio, y ojalá no se corte, es el inicio de una unificación mediática, donde yo estoy almorzando y ponemos el noticiero del canal del Estado, porque escuchamos cosas que están ocurriendo allá, que es la sede de gobierno, te cuentan cosas de Santa Cruz, no frívolas, como bien mencionaste, pero tenés una visión más general. Te hablan de Pando, que yo siempre digo que Pando y el Beni son los 2 grandes departamentos olvidados de este país. Existen. Claro, son olvidados, ¿no? Tienen su microclima. Entonces, ojalá el rol del canal de Estado, suba quien suba, debería ser buscar esa unificación mediática que nos puede dar otro punto de vista como el que vos has planteado, que al menos yo no lo veía así, pero obviamente no solo es respetable, sino que es válido.
Pero mira, Pedro, y no, te agradezco. Yo te voy a dar el ejemplo de Pando, porque es patético Pando, siempre ha sido, ya creo que menos, pero cuando yo vivía en Pando era patético, ¿no? Yo llego a Cobija en la convicción, uno, que ya les dije, voy a traer votos al MNR. Ni modo, no había manera, porque ya me di cuenta que los justinianos eran del MNR y los villavicencios de ADN y punto, digamos, ¿no? Pues no me iba a pelear, porque me iban a matar. Estos tipos se peleaban con duro, pues, ¿no? Entonces ahí la pasé pasiva, digamos, ¿no? Y luego hubo un segundo tema, ¿no? Que en ese momento, y es que todo en realidad tiene su momento, ¿no? En ese momento el Goni era una revelación, pero no era una revelación solamente porque era medio gringo, ¿no? El tipo tenía unas ideas fabulosas, pues, y el tipo transmitía muy bien. Y yo decía, ojo, aquí yo tengo mi cancha, digamos, ¿no? Para poder explayarme con las ideas y el debate político. Y la segunda constatación mía en Cobija fue peor que la primera. La gente no sabía lo que era la política en Bolivia. No sabía lo que era historia de Bolivia. ¿Sabes por qué? Por los medios de comunicación. No llegaba en esa época ningún medio televisivo, ningún medio, te estoy hablando del año 1988 yo me fui, no llegaba ningún medio televisivo a Cobija de Bolivia, de La Paz, ni de Santa Cruz, menos de Santa Cruz, no llegaba nada. El único canal de televisión que había en Cobija, claro, exactamente. Los cobijeños manejaban la política brasilera, mira, me daban clases y además a mí me solazaba porque a mí me gusta mucho la política y me encanta enterarme de otros países. Y los tipos andaban, pero lo tenían en la palma de la mano, la discusión de la política brasilera y los problemas sociales. Yo lloré el día que lo mataron a Chico Méndez, porque Cobija está, en esa época eran 5 horas del pueblo. Ahora creo que son 2 horas porque pavimentaron el camino, pero Chico Méndez era nuestro, o sea, era parte de nuestra realidad, digamos, ¿no? Era pandino. Claro, pero el resto de los bolivianos no tienen la más pálida idea de quién era Chico Méndez. Yo cuando llegué a La Paz dije, muerto Chico Méndez. Y me miraba y decía, ¿y quién es Chico Méndez? ¿Cómo no vas a saber? Claro, porque yo ya era presa de los medios de comunicación, pues, ¿no? Si tú vives en Cobija, tienes que saber quién era Chico Méndez, quiénes eran los políticos del momento en el Brasil y sus argumentos y por qué los unos y por qué no los otros, digamos. Pero de Bolivia no tenían idea. Los medios de comunicación hacen o destrozan o hacen, construyen o destruyen. Sabemos, pues, el poder de las comunicaciones y realmente son fabulosas, ¿no? En el caso de Pando no ha sido algo construido, no ha sido con dolo, simplemente era la lejanía del departamento que no permitía que hayan cables, que hayan las telecomunicaciones correctas para lograr eso, ¿no? No se pudo. Solo a título a guisa de chiste, yo era el único dueño de canal de televisión, porque yo era el presidente de la Corporación de Desarrollo de Pando y teníamos un canal. Obviamente solo llegaba al pueblo, pues, ¿no? Entonces, era el dueño del canal. Pero eso era todo. Claro, era terrible. Era terrible. Los más aguzados cobijeños, pero ya tenías que ser de la casta muy informada de Cobija, ¿no? Ponían Panamericana por la mañana y escuchaban Panamericana, pero de 100, eso hacían 2, digamos, ¿no? Claro. Y con esos tipos uno se reunía y hablaba, digamos, ¿no? Porque el resto era, pues, Cadena o Globo, y lo fácil, pues, porque lo fácil es la televisión, pues, ¿no? Claro, claro. En esa época es, pues, cuando no solo que lo mataron a Chico Méndez, sino que renunció Tancredo Neves. Iba a jurar. Tancredo Neves. Claro, iba a jurar y renunció el tipo, murió, pues, el tipo, ¿no? Y de ahí entró, fue elegido al que lo hicieron renunciar por corrupción, ¿no? Entonces, era toda una novela brasilera que todos entendíamos y la vivíamos. Y la novela boliviana, ya te digo, no había. Lo único que habían eran tribus ahí, los tribus de los justinianos, los tribus de la Villavicencio, y eso era todo. Entonces no había quien convencer. Y los pocos bolivianos que no eran de tribus tampoco entendían la política porque veían noticias brasileñas. Los medios de comunicación, Pedro, y a mí me alegra mucho hablar contigo sobre esto porque son gigantescos, ¿no? En Estados Unidos lo que logran con la población también es colosal, ¿no? Porque tienen, pues, ahí a 300 millones de personas que escuchan y los tienen convencidos de algunas cosas que no son necesariamente ciertas, pero el más capo en eso
ha sido pues Trump, ¿no? Y yo digo, a mí, yo lo detesto a Trump, ¿no? Pero el tipo también tiene una cosa positiva, ¿no? Desde el día uno les ha dicho mentirosos, ¿no? Y todos los días les dicen mentirosos, mentirosos, mentirosos. Y sabes que tiene mucho de cierto, ¿no? Porque hay muchas mentiras que te lanzan las grandes cadenas, que se convierten en verdad automáticamente porque lo dice CBS, porque lo dice NBC o lo dice CNN hoy en día, ¿no? Entonces, es muy interesante. Bueno, Los Ernesto, medios son tremendamente poderosos. el caso de Estados Unidos es para mí un llamado de atención porque el avión que chocó en el Pentágono y nunca hubo un avión. Claro. Y vos te preguntás, pero ¿y cómo no dice nada? Es que si los medios callan, la gente calla, Ajá. ¿no? Y el problema de Bolivia son los medios, con relación a lo que mencionábamos. Para mí no me quepa duda de eso, porque es así, sí, pues, ¿no? No sí, hay sí, noticias nacionales. sí, puedo aportar con algo y respecto a la pregunta que hizo Pedro del tema de que si es posible un solo país, un solo Bolivia, o si no, si es viable y el rol de los medios. eh, dos o tres cosas me llaman la atención. Una, que los medios, si bien tienen o sea, son bien poderosos, ahora están surgiendo las redes sociales para hacerle la batalla. Y hay tanta gente que, si no más, que reciben sus noticias y toda su información mediante las redes y no por la televisión. Entonces, eso va a ir cambiando la cosa. Lo que sí es peligroso ahí es qué tan fidedigna es esa información que le está llegando. Y eso creo que es una cuestión cultural que no sé de dónde vendrá, pero para que lo aprendamos todos a usar y utilizar de una manera responsable. Eh, y la división o la brecha entre Oriente y Occidente, eh, y eso de que si si es posible o viable un solo Bolivia. También estamos solo en el tiempo que, yo no sé cuánto tiempo está aquí Pedro, pero yo llevo 7 años en Bolivia. 30 30, años, híjole, ya me ganas. 30 años. Pero solo en el último año, en 17 años, que no es mucho, es un abrir y cerrar de los ojos. Cuando yo llegué aquí, nadie viajaba en avión, en vuelos nacionales, muy poca gente. Entonces, la fluidez, el poder moverse, y ahora la gente de todo clase y nivel social viaja en avión, no todos, ¿no? Pero mucho más que antes. Antes era todo un acontecimiento tener que viajar a La Paz o a Cochabamba por tierra, local. O sea, la infraestructura, tanto terrestre como aérea, ha mejorado mucho. La gente se mueve como si nada entre La Paz y Santa Cruz y Tarija y etcétera. Y eso te ayuda a ampliar tu visión. Eh, Sí. las mismas redes sociales hacen lo mismo. Entonces es cuestión, pero de que no se utilice como como un arma y sí como una herramienta, porque como hemos visto en Estados Unidos y acá y en muchos países, se utilizan demasiado para dividir o para enfrentar a la gente. Y eso no está bien. Yo creo que estamos en una fase eh, infantil, si quieren, con el tema de las redes. Y ojalá que no sé si será el Ministerio de Comunicación o de Educación, de dónde vendrá para que para que se inculque una cultura responsable. Esa es una tarea bien grande, pero trato de ser optimista. Y el tema de que Santa Cruz, en los últimos 30 años, que ha vuelto la primera potencia económica, que juega un rol muy importante en la política, va de la mano con eso. Como decía Ernesto, hace unos pocos años no había gente acá. ¿Y cómo va a tener una influencia a, a, respecto a la visión del país si no hay gente? Ahora sí hay gente, y hay gente que ha migrado desde el oriente, del occidente hasta acá, y con todo eso de una infraestructura, una infraestructura que ha crecido, que ha mejorado tanto para moverse físicamente como para mover las ideas con las redes. Entonces, yo creo que se pueden caminar. Es un proceso que toma su tiempo, pero de poder unir al país y tener una visión compartida entre todos,
no es una cosa local y que se puede lograr. Sí tiene que haber un cambio en el comportamiento de los medios y también de algunos actores que diría yo que son dinosaurios que buscan esa división con retórica, sea regionalista o racista, andinocentrista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la gente joven vive otra realidad y se está criando con otra realidad, porque pues la información te llega así y no como cuando vivías en Pando en los años 80. Eso es lo que quería decir. Es verdad. A ver, mira, es verdad, Paul. Ahora, mira, te cuento algo porque también Ernesto lo sabe. Muchas de estas redes sociales que hoy vemos están por detrás de los grandes medios de difusión, no son burros. Y lo otro de que mucho periodismo que hoy se maneja en las redes sociales se alimenta de los titulares de las noticias de las grandes cadenas. Sí hay gente que está manejando su propia interpretación de la realidad, que es mucha, quizás no es masiva, pero es mucha. Pero seguimos alimentándonos de información que finalmente llega por un canal formal. Yo eso lo he visto porque estoy en muchos grupos de noticias y me río a veces porque depende de la orientación política, te viene la noticia cambiada, ¿no? Hay gente que te manda noticias del Deber, hay gente que te manda noticias de Página 7, que son los dos grandes referentes. Lo que mencionaba Ernesto, que me pareció buenísimo, a través de esta señora Ardaya creo que mencionaste, ¿no, Ernesto? Que es el tema de que es cierto que hay un tema político que es haciendo, no es simplemente teniendo una posición, que es la política, la aprendes haciendo. Y lo otro que me sorprendió, que no lo sabía, es la cantidad de presidentes cochabambinos, o sea que en el fondo Cochabamba, ¿sabes cómo me suena? Como el poder detrás del poder, porque siempre creí, y en eso soy ignorante, de que la mayoría de los presidentes de Bolivia habían sido paceños, y por eso el tema del centralismo y no sé cuánto, pero ahora que comentás esto, para mí es un súper dato porque también de alguna forma, yo cuando llegué a este país hace 30 años, que el regionalismo era mucho más fuerte, coincido en que Evo Morales metió un decretazo como para que se moderen, claro, para que la gente se modere. A muchos hasta hoy nos ha moderado, pero lo cierto es de que nunca me imaginé, por eso cuando pasó esto los 21 días con Camacho y Pumari, te cuento que yo me mantuve, acá en mi casa me miraban feo, porque me decían, Pedro, vos no estás contento, no estás feliz con todo esto. Yo pensaba, digo, esto es una cosa muy rápido y lo rápido después te trae unas consecuencias complicadas, que es, yo escucho siempre, este país no está preparado para un presidente Camba. Y ahí me pongo a pensar, ¿quién vendió esa idea? Porque yo creo que el presidente puede ser pandino, como decía, puede ser un mutillano, un villavicencio, como decía Ernesto. Pero es verdad, el rol de los medios, lastimosamente, de Estados Unidos es un ejemplo también de la influencia de los medios en la opinión pública, es tremenda. Y te voy a contar un detalle, Paul, para que te rías. Por eso cuando hoy hablaba de un tema de cómo a veces yo veo, porque lo veo, dos visiones diferentes de país, independientemente del tema político, como de cierta parte del país aceptan más la tecnología, cambiemos y si hay que vender un pedazo de territorio, vendamos. Y mientras de otro lado está la herencia de la historia, de la sangre, de los líderes, de los próceres. Pero mira, en Estados Unidos, a mí me tocó estar antes de la campaña de Trump. Y como yo lo manejo, me manejaba mucho en Uber. Y siempre digo de que hay dos públicos que son buenísimos para investigar, los peluqueros y los taxistas. Porque eso están con todas las... Eso te pasan el dato, la posta, como dicen. ¿Sabes qué me llamó la atención, Paul y Ernesto? De que cuando sale Trump a la arena política, algunos me decían, latinos, latinos, en Estados Unidos me decían, ojalá que Trump suba. Y yo le digo, pero oiga, si Trump está diciendo que va a echarle una barda grande ahí y que no va a dejar entrar a los hispanos. Y me decían, sí, pero nosotros ya estamos adentro. Entonces digo, por eso digo, dirigir un país es una huevada.
Y cuando tenés estos temas de ideas y de ideologías, tiene razón Ernesto, ¿no? Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo miércoles cambiamos la influencia en los medios? Porque el que tiene el poder, mira, el que sube de gobierno va a utilizar el canal del Estado. Y te aseguro que no lo va a utilizar para enseñarnos a vender más. Como yo una vez dije, denme el canal del Estado para que 24 horas pase capacitación, por favor. Evidentemente nadie me dio pelota, pero es un instrumento de poder y los medios son los medios. Estamos jodidos por ahí. Pero, a ver, Pedro, perdón, Sí. Pablo, estamos aquí con Pedro y Pablo. Paul. Tranquilo. Pedro y Pablo. Es bíblico. A ver, yo que no vengo de una larga historia, tan larga como la de Pedro y Pablo, los Ernestos somos de reciente creación. El canal del Estado, yo también he sido dueño del canal del Estado, yo era ministro de Comunicaciones en el año 94. No existía peor canal del Estado no existía peor canal en la faz de la tierra que el canal del Estado. No podía haber, ni haciendo un esfuerzo era posible generar un peor canal. En mi fuero íntimo, nunca lo dije públicamente porque no era correcto políticamente, no debería existir canal del Estado. Por lo menos no un canal del Estado en manos del gobierno, porque por definición no sirve, pues, o sea, los seres humanos somos simples, ¿no? Si te dan un canal, ¿qué vas a hacer? ¿No? Va a promocionar Sahara, pues, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Claro que es un canal, no, claro, es obvio que lo haga, ¿no? No es mal tipo, es lógico, pues, ¿no? Entonces, así son los seres humanos, pues, ¿no? Entonces, si te dan un canal, ¿qué vas a hacer? Vas a promocionar tu partido político, pues, ¿no? Entonces, desde ese minuto ya no sirve el canal. Eso lo sabe Pablo bien, porque la gente no está para esas estupideces, ¿no? Dice, y lo cambian, pues, ¿no? Porque hay otros canales donde no están promocionando a un partido político, ¿no? Entonces, el canal del Estado era un lastre, ¿no? Y yo siempre he sostenido que debería morir porque no tiene... Además, ¿sabes qué es lo peor? Que compite con otros canales. Compite en publicidad, compite en todo, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo un canal privado, tengo que competir con un tipo que no es competencia, porque a ese le dan plata, si le falta plata, le dan plata y sigue funcionando. A mí no, pues, ¿no? Entonces, claro. Entonces, es un Muy lastre. interesante, ¿eh? Pero hay un pero ahí que te voy a decir. Yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo mis razones para decir. Con el Evo ha cambiado profundamente los canales del Estado. Profundamente. Yo no veía, por higiene mental, nunca veía hasta que no entró el Evo. Cuando entró el Evo, al principio decía, qué barbaridad. Pero te voy a decir una cosa. Ha empezado a trabajar gente de muy buen nivel en el canal del Estado. Evidentemente masistas, pero no burros. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, los partidos de derecha eran burros. O sea, porque nadie que se respetara podía entrar a trabajar ahí. O sea, ¿quién va a entrar? Pues, ¿no? Te descalificas pues, en esos canales, ¿no? El único que entró, pero en términos diferentes, fue la productora PAT, porque sabía nuestro problema, ¿no? Entonces un día vino el Carlos Messi y dijo, denme a mí 1 hora del canal y punto, y cóbrenme y yo voy a hacer mi show, pero claro, se la vendimos, el tipo nos echaba mierda, pero era su hora, eso tenía que hacer el canal del Estado, ¿no? Era su hora de él, entonces en esa hora él hacía lo que quería y la gente veía el canal del Estado, pero terminaba el Carlos Mesa con PAT y cambiaba, ¿no? Ya veía otra cosa, porque era nuestro show, ¿no? El show del partido. Entonces el Evo ha hecho una cosa bien interesante que como este era un fanatismo indigenista, digamos, más que pero era de indigenista y de izquierda, ¿no? Han habido muchas personas, no quiero citar nombres siquiera, de buen perfil profesional, que han pasado por el canal del Estado con el Evo. Y cuando se creó Abya Yala, mayor razón aún, porque ya era un canal con una característica cultural. Yo creo que ambos canales han mejorado harto con el Evo. La posición política estaba clara, al final de los 14 años yo tampoco ya podía ver, pero en medio de esos 14 años, el 7º, 8º año, sí podía ver, porque
entendía que era gente que era masista, pero no eran tontos, masistas eran muy buenos, ¿no? Entonces, hacían un trabajo interesante, sobre más que los que relataban las noticias, los opinadores que estaban en el canal, ¿no? Sí. Eran masistas, pero eran buenos, pues, ¿no? Entonces, no era malo escucharlos tampoco, ¿no? No era como en nuestra época. Y había Ayala que le dio el sentido cultural. Evidentemente un sentido cultural indígena, no te digo occidental, indígena, ¿no? Correcto. Pero bueno, ese era su perfil, no era masista, era indígena, ¿no? Promocionaron mucho lo indígena en Nadia Ayala, ¿no? Entonces, sí, ahora sí me temo que volviendo a la política normal de los partidos de derecha, yo ya no le auguro mucho porque vamos a volver a lo mismo de antes. Y sí, una cosa que le hace mal es que compitan con los canales privados, ¿no? No es bueno. Es como si mañana hicieran una cadena de pizzas los del Estado. Ah, se No, jodieron, pues. es como Aerosur compitiendo contra Claro, BOA. es lo Es lo mismo. mismo, lo mismo. No está bien. Claro, no está bien eso. Interesante, nunca lo había pensado por ese lado. Nos quedan unos minutos para concluir con esto. Y quizás, a no ser que Ernesto quiera tocar otro tema, o Pedro, el tema de las campañas, en resumen, ¿qué es lo que faltó, Pedro? Porque yo, si veo cada partido o agrupación, veo que mi resumen es que el MAS, su estrategia es un discurso violento y crear duda e incertidumbre. Comunidad ciudadana, quedarse callados y dejar que entre los demás se saquen la mierda. Camacho, le puse signo de interrogación 3 veces, porque no sé qué. No, la verdad que no se me ocurrió nada con él. Y Tuto con su voto inteligente y con su propuesta y ta. Entonces, si fueses asesor de cualquiera de estos, pero contratado, ¿cuál sería tu consejo para que Bueno, mejore la cosa? la Porque verdad, de lo que Paul, yo acabo, sí. creo que he hecho un resumen más o menos cierto. Entonces, pero pucha, qué decepción. Entonces, ¿qué debieron hacer? Bueno, Callarse. mira, Paul, va a ser la pregunta más jodida porque la verdad no asesoraría a ninguno, que es un asesor o un consultor o como quieras llamarlo, cualquiera que quiera ayudar, tenés que creer en lo que estás anunciando, difundiendo, porque al fin y al cabo creo que eso es parte de la madurez profesional. Yo confieso que a veces he hecho cosas muy joven que no estaba convencido, pero era por dinero, era por subsistir, como cualquiera, ¿no? Que a veces ves cosas que son media raras, pero más métale para adelante. Pero ya uno está en una etapa de su vida donde el consejo, ¿sabes cuál sería? Es tener paciencia hasta las elecciones. Todo terminó siendo autobiográfico, creo. Resignación. Sí, cada uno terminó haciendo una campaña autobiográfica, mostrándole a la gente quién era. Pero no han trabajado el otro voto, el voto que no era de ellos. Y también es importante saber que convencer a un bluminista que se vuelve orientista es imposible. Entonces, todo se ha enrarecido. Por eso decía, me parece que este es el último capítulo, ojalá, de esta tradicional política prehistórica. Ya. Bueno, interesante para reflexionar sobre todo. Y ojalá que lleguen tiempos mejores, ¿no? En las próximas elecciones. Y que sean de aquí a 5 años y no antes, ¿eh? Ojalá que este siguiente gobierno aguante. Ernesto, Así es. ¿algo para aportar para el cierre de este programa? Sobre tu pregunta, a mí me parece que la campaña más reveladora de todas es la de Carlos Mesa, callarse, ¿no? Yo hallo imposible que un candidato que no hubiera sido Carlos Mesa hubiera logrado callarse, porque solo una persona que entiende tanto los medios de comunicación y el efecto de los medios de comunicación puede llegar a la conclusión de que tiene que callarse. Porque el minuto que tú contratas a una empresa para que te asesore en los medios,
lo último que te va a decir es que te calles, porque para eso no me interesa, claro, ¿qué gano yo de callar? Cállate y no, pues no funciona. Pero un candidato que no sabe de medios no puede decidir lo que decidió Carlos Mesa, ¿me entiendes? Porque él sabía que lo que había que hacer es callarse, ¿no? Entonces, cuando viene un tipo, una agencia y le dice, oye, pero haremos una campaña diciendo que tú eres un tipo inteligente, mejor que el tuto, no. Ahí la vamos a fregar esta, ¿no? Entonces, seguiremos más callados. Eso solo lo sabe un experto en la materia. Y Carlos Mesa probó ser un experto en medios de comunicación. Se calló y lo hizo bien porque le va bien. Entonces, sí, me parece interesante la campaña. Sí. Bueno, caballeros, hasta aquí llegamos. Gracias, Gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos de nuevo. Realmente un gustazo. Y gracias, Ernesto. Paul, gracias, Ernesto. Gracias, Pedro. Como siempre, un placer de verte después de tanto tiempo. Y me alegra. ¿Verdad? Muy buena suerte. Muchas felicidades el día que comentes. Yo voy a estar mirando el canal porque lindo compromiso, ¿no? Hermoso compromiso. Yo creo que ese día sí va a ser cadena nacional, ¿no? Lo que ustedes van a emitir. No tengo idea, pero pienso utilizar muchas de tus ideas, me parecieron excelentes. Te voy a citar, va a ver. El Goni siempre nos decía a nosotros, hable, porque yo robo las ideas selectivamente, decía. Gusto de verte, Pedro, buena suerte. Fin de semana. Me alegra mucho. Chao, Paul. Que estén bien. Chao.